desafío pedagógico aún no suficientemente asumido desde esta pedagogía del encuentro. Finalmente, la universidad. Para formar en esta cultura necesitamos universidades diferentes, en sus estructuras, en sus ofertas curriculares, en los temas prioritarios de sus investigaciones, en su responsabilidad social en el territorio en el que están insertas. Este nuevo perfil de universidad se podrá entonces proyectar en propuestas diversas para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y es un desafío pendiente en una cultura cada vez más fragmentada e instituciones profesionalistas que van perdiendo espacios para la reflexión colectiva, interdisciplinar y socialmente comprometida. Es necesario conversar con la cultura posmoderna y con su impronta disociada y unidimensional que al generar una visión reductiva de lo humano a través de pasos progresivos nos podría arrastrar hacia la deshumanización. En este camino, la universidad puede abrir un camino de reflexión-acción que se proyecte al campo de la educación en general y de la cultura en general también, y sembrar así las semillas de la cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco. Gracias. Muchas gracias, Ana. Paso la palabra a Ana Zagari, docente de la Universidad de El Salvador, responsable del área de filosofía. Su último trabajo refiere a la filosofía política de Roberto Espósito. Es desde ese espacio que ella nos va a hacer el comentario. Gracias. Buenos días. En principio agradezco a Carlos Acaputo esta posibilidad de participar de este encuentro y decirles que efectivamente desde la filosofía he tomado los párrafos del discurso de Francisco a la dirigencia de Brasil del 27 de julio de 2013. Cuando hablamos de filosofía política casi planteamos un oxímoron, una contradicción en los términos, porque la filosofía nace en la polis, se fortalece cuando hay democracia y es capaz de hacer de los problemas nuevas preguntas y lanzarlas a la reflexión que siempre necesita de la comunidad y del encuentro. Respecto de la palabra encuentro, querría plantear que esta insistencia del Papa Francisco, a veces me sale decir Jorge Bergoglio, sobre la cultura del encuentro, está precisamente basada en su contraparte, es decir, en esa cultura del desencuentro, del descarte, del egoísmo. La palabra misma encuentro encierra su opuesto, en contra, y es por eso que es necesario revisarla, revisitarla y prestarle mucha atención a las aperturas que hace Francisco respecto de lo que entiende como cultura del encuentro. Voy a seguir casi puntualmente a las pocas páginas de ese discurso a la clase dirigente en 2003, el 27 de julio. Habla a la clase dirigente y habla de la responsabilidad social y nos dice, les dijo, que la responsabilidad social no es precisamente una responsabilidad individual ni hacia los más cercanos, sino que lo social supone la apertura a mirar y escuchar a las nuevas generaciones,
quiere decir que esa responsabilidad social sobrepasa el presente y está dirigida fundamentalmente a nuestros jóvenes en lo que resalta Francisco, la coherencia entre el decir y el hacer. Nos alerta, nos convoca a una rehabilitación de la política. Y aquí quiero distinguir una ya clásica separación que proviene de la filosofía y que von Balthasar, Guardini, Espósito y muchos que están trabajando en la distancia entre el liberalismo y el marxismo retoman, y que ya es un clásico, y es la diferencia entre lo político y la política. Lo político es el elemento relacional, vinculante, lo social que siempre en nosotros aparece y muchas veces aparece como conflicto. Lo político es la capacidad, que a veces se nos torna incapacidad, de vivir juntos, de compartir el espacio, de compartir el tiempo que se nos da como oportunidad para ser con el otro. En ese encuentro también es posible encontrar su opuesto, y el conflicto siempre es el riesgo y de algún modo el silencioso compañero del vivir juntos. Hay que hacerse cargo de ello, hay que hacerse cargo de nuestra propia finitud y hay que ver de qué modo relanzamos desde el temor que nos complica y que muchas veces nos hace encerrar en el egoísmo, la mirada y la escucha hacia el otro. La política y esa rehabilitación de la política es al ejercicio militante, partidario, institucional de aquellos que creen que la justicia está ligada al poder, que el poder es servicio, que el poder es capacidad de intervención, de transformar, de legislar, incluso en los más altos lugares de las instituciones. Si lo político es lo más cercano a lo real, al conflicto, constantemente nos interpela. Estamos atravesados por el conflicto y muchas veces el motor de la discordia nos pone en el lugar del mal, siendo el mal el egoísmo más radical. Sin embargo, la experiencia de la finitud también nos puede relanzar a la experiencia de la filía, de la amistad social, dado que solos no somos, sin el Padre, sin los hermanos, es decir, sin el otro con mayúscula, sin los otros, no somos. Ahora bien, en la política, como decía recién, como institución y ejercicio del poder, la política como lugar donde el Estado es capaz de transformar, vemos que muchas veces el mismo pudo, y lo ha sido, ser instrumento de interés de las demandas del pueblo. Sé que todos hemos escuchado la definición de Francisco sobre pueblo, Diego Fares la ha desplegado, Ana la ha retomado, me voy a excusar de la definición, pero muchas veces el Estado se ha alejado de
fundamental, que es el del mirar, escuchar y atender la demanda del pueblo. A veces a través de la desaparición de personas, de la tortura, recién ahora hablamos de cívico-militar, pero en el ámbito de lo democrático, yo me niego a hablar de corrupción y prefiero hablar de corruptores y de corrompidos, porque apelar a la responsabilidad social, como nos pide Francisco, es comprender de qué modo no son quienes ponen la cara, quienes se presentan para que los votemos, quienes legislan, solamente los que pueden caer en ese error. Está la cara oculta, como en todo, del corruptor y del que prefiere no poner el rostro y ser un anónimo. Esa responsabilidad social a la que apela Francisco para lograr el bien común, significa despojarnos del egoísmo del tener, del acumular para contribuir a la justicia social. El egoísmo es una de las formas del mal que nos lleva en general en la vinculación con el otro a la moral del indiferentismo. Y creo que en esto el pensamiento débil y la posmodernidad, aunque hayan roto en un punto con lo que se llamó el pensamiento único, también han contribuido a ese indiferentismo. Me dicen que tengo 2 minutos y digo que para el encuentro hay un límite. Hoy la conferencia episcopal habló del problema del narcotráfico. Con los narcotraficantes nos encontramos. Creo que hay que pensar también en ese límite y en la capacidad de una ética, una obra que posibilite modificar los corazones. La comunidad es un don y también es una responsabilidad. La comunidad cuya palabra está compuesta del cum y del munus, ya que lo planteaba Expósito, que ayuda también a pensar en estas cuestiones, es el con que supone obligación, no solo derechos, que son los que el pueblo nos demanda, sino las obligaciones de una dirigencia que necesariamente para vivir en comunidad debe asumirla. El que tiene hambre quiere saciarla. La justicia social desde el Estado es reparadora, pero una democracia popular también necesita de la responsabilidad de todos los que ejercemos alguna forma de dirigencia. Escuchar la demanda supone ser atravesados por la dignidad, no solo del que demanda, sino del que escucha. Y para no excederme los minutos, quiero recordar una música. Hoy hablaba el padre Párez de la música del pueblo, de cómo esa música que es polifónica tiene que ser escuchada, y hay una canción popular que dice: solo le pido a Dios que la vida no me sea indiferente. Eso creo que es lo que Francisco nos está transmitiendo en una ética, en un ejercicio de la política y de la responsabilidad social, dejar el indiferentismo, meternos con las manos y los pies en el barro del que nos necesita y no ser como intelectuales la conciencia y la elocuencia
la vanguardia, sino ser los compañeros y los que podamos junto con hacer comunidad. Gracias. Seguimos con la intervención de Fabián Lavallén, docente de la Universidad del Salvador, para dar la perspectiva desde las relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias. Viendo el análisis que ya hubo por parte de Diego Fares, la magistral presentación que hizo de la dimensión teológica antropológica, y de la doctora Ana Zagari de la filosofía, mi aproximación es más que nada no analizar las palabras del Santo Padre, obviamente, sino acercar alguna reflexión sobre el contexto del sistema internacional en momentos que tenemos este fenómeno tan extraordinario que nos dinamiza a todos de tener al sumo pontífice como una persona que nos conoce tanto y que lo sentimos tan cerca. En primer lugar, yo reparé de lo que fue el encuentro con la clase dirigente de Brasil que comentaba Ana, reparé particularmente en 3 o 4 puntos como para destacar en esa relación hacia el sistema internacional. El primero de ellos es el más notorio de lo que hoy se estuvo hablando acá, y es el encuentro con el otro. Lamentablemente en las relaciones internacionales el encuentro con el otro históricamente ha sido a través del conflicto. Es quizás una de las variables de ajuste en donde se han conformado los grandes dispositivos y metodologías